hablaremos acerca sobre la inmunidad adquirida. Esta inmunidad adquirida se divide por 4 subtemas importantes, que es la inmunidad adquirida específica, la inducción de las respuestas inmunológicas, la memoria y la activación de leucocitos. También se dividirán por la compañera Valeria Pulido, nuestra compañera Catherine Dayanira, nuestra compañera Alejandra Morales y su servidora Dayana de León. Hola amigos, soy Valeria Pulido y a mí me toca dar el tema de inmunidad adquirida. Este tipo de inmunidad se produce cuando el sistema inmunitario de una persona responde a una sustancia extraña o un microorganismo. También se produce después de que una persona recibe anticuerpos de otra fuente. Es una de las líneas de defensa del cuerpo que es conocida como sistema inmunológico. Y esta se forma de los glóbulos blancos o también conocidos como los leucocitos. Y se desplazan por el torrente circulatorio y estas se penetran en los tejidos con el objetivo de que puedan atacar o de detectar los microorganismos. Este tipo de defensas inmunológicas tienen dos partes, una que es la innata y otra que es la adquirida. Y vamos a empezar con la inmunidad adquirida, que esta inmunidad también es conocida como adaptativa o específica. Y esta es cuando se adquiere cuando el cuerpo está expuesto a microbios o sustancias extrañas. Esto dice que no se nace con ella, sino que se aprende a través de lo largo que vamos viviendo y se divide por adaptativa y pasiva. Que la adaptativa consiste en la respuesta inmunitaria a la infección o vacunación contra un organismo y eso hace que ayuda para prevenir futuras infecciones. Y la pasiva se presenta cuando una persona recibe anticuerpos contra una enfermedad o toxinas en lugar de introducirlos en su sistema inmunitario. Se le denomina inmunidad específica porque dirige su ataque a un antígeno específico que se ha encontrado con anterioridad. Los glóbulos blancos o también conocidos como los leucocitos son los responsables dentro de la inmunidad adquirida. Son los linfocitos que son conocidos como las células B y las células T. Y estas forman parte del sistema inmunitario y ayudan al cuerpo a combatir infecciones y otras enfermedades. Por ejemplo, cuando nosotros nos enfermamos, nuestro cuerpo empieza a producirse más glóbulos blancos para que estos glóbulos blancos puedan combatir a las bacterias, infecciones o la dicha enfermedad que se presente en nuestro organismo. Ahora vamos a pasar al siguiente tipo de defensa, que es la inmunidad innata. Y esta es la inmunidad que se nace con este tipo y esta es hereditaria desde nuestro nacimiento y esta no necesita poder aprenderse a lo largo de nuestra vida, sino que simplemente se nace con ella. La inmunidad innata es la primera respuesta del sistema inmunitario del cuerpo contra una sustancia extraña dañina. Cuando entra a nuestro cuerpo microorganismos extraños como bacterias o virus, ciertas células del sistema inmunitario responden rápido para tratar de destruirlos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando las células rodean y encierran al invasor, que el invasor llega a ser la bacteria o el virus y el invasor llega a ser eliminado dentro de la célula del sistema inmunitario, que esto se le llama fagocitos. Y los glóbulos blancos intervienen en la inmunidad innata son monocitos, neutrófilos, linfocitos NK o también conocidos como citolitolíticos naturales y el sistema de completo. Y eso es todo mi tema y ahora pasamos a lo que es... Hola, mi nombre es Ale y les voy a hablar del tema de la memoria inmunológica. La memoria inmunológica es una característica especial que representa las respuestas específicas del sistema inmune. La palabra inmune significa que no puede contener una determinada enfermedad o ser atacado por un agente infeccioso o tóxico. Por ejemplo, cuando un patógeno entra en contacto
en contacto por primera vez con el sistema inmune. Se activan las células específicas. La especialidad de la memoria inmunológica son características importantes de la respuesta adaptivas. Si los afectadores no consiguen eliminar la invasora activa de la respuesta inmune adaptiva, este sería el tema de la memoria inmunológica. Hola, soy Katherine y les vengo a dar el tema de respuesta inmune. La respuesta inmune se divide en dos: la respuesta inmune innata y la respuesta inmune adaptativa. La respuesta inmune innata está compuesta por células y moléculas de las cuales se dividen en cuatro, que como número 1 tenemos los fagocitos, que estas cumplen con la función de ser la primera línea de defensa contra la infección, y de estas se dividen en tres, de las cuales son los monocitos, que estos resulta ser de vida larga, y estos migran de los tejidos a la sangre, donde se desarrollan a macrófagos, y los macrófagos también resultan ser de vida larga, pero estos cumplen con un papel importante, que es la eliminación de partículas de origen extraño y en el reclutamiento de neutrófilos a través de la síntesis de citocinas preinflamatorias. Como número 3 tenemos los neutrófilos, que estos son los principales para combatir una infección. Resultan ser de vida corta. Estos llegan a eliminarse tras la fagocitosis y los macrófagos continúan actuando. Como número 2 tenemos la célula dendrítica, que estas son células presentadoras de antígenos por excelencia. Estas son especializadas en presentar antígenos a los linfocitos y estimular su proliferación y su referenciación. Están relacionados al sistema innato con el sistema adaptativo. Como número 3 tenemos los linfocitos NK, que estos son linfocitos granulares, grandes, con receptores distintos a los que se encuentran en los linfocitos B y T. Estos cumplen dos papeles muy importantes, que son la citotóxica, la secretora, inmunoduladora, y estas inducen a las células diana para activar el proceso de muerte celular y influyen en el perfil de respuesta adaptativa que se produce, además de destruir células infectadas. Y como el otro punto tenemos las proteínas del complemento. Nos dice que es el sistema de complemento. Esta es la respuesta soluble, del inmune innata, y está formada por más de 25 proteínas séricas que actúan de forma secuencial mediante reacciones en forma de cascada, y su función es ayudar a complementar la acción del sistema adaptativo en la destrucción de las bacterias. También, como ya vimos anteriormente, la respuesta inmune innata, vamos con la respuesta inmune adaptativa. Esta está compuesta por esta está conformada por células y se dividen en dos, que son linfocitos T, y estos son los responsables de la inmunidad celular frente a patógenos intracelulares.
Estos se pueden dividir en subgrupos según el perfil de citocinas secretoras. Regulan la respuesta de las células BT, reconocen los antígenos a través de los receptores de superficie celular y estos se dividen en dos subgrupos según el perfil de las citocinas que secretan. Están divididas por linfocitos Th1, los cuales segregan principalmente interferón gamma, citocina que limita la diseminación y la supervivencia del patógeno, y también está dividida por linfocitos Th2, que son productores de citocinas que activan células innatas implicadas en las respuestas frente a gérmenes extracelulares como los eosinófilos. Y como número 2 tenemos los linfocitos B, que son responsables de la inmunidad humoral y actúan frente a patógenos extracelulares. Las células B pueden reconocer los antígenos a través de los receptores de superficies de células B sin necesidad de que éstas sean presentadas. Se diferencian en las células plasmáticas y secretan en la sangre y los líquidos extracelulares moléculas de inmunoglobulinas conocidas como anticuerpos. La fase de la respuesta inmune es el producto final de todo y son tres tipos diferentes, que son reconocimiento, eliminación y que es la memoria inmunológica. Como punto número 1 tenemos el reconocimiento, que nos dice que lo realizan las células del sistema innato que están próximas al lugar de la infección mediante. Y la eliminación es el punto 2. Esta nos dice que las células se han reconocido al patógeno, secretarán quimiosinas y citocinas para traer fagocitos de la circulación a la zona de infección y aumentar la capacidad fagocítica de las células del sistema innato. Y lo que es la memoria inmunológica, que es el último punto, sería la segunda exposición al mismo antígeno, de rápida proliferación de células de memoria y de diferenciación a células efectoras, activando las respuestas adaptativas independientemente del innata. La especificación y de la memoria inmunológica son características importantes de la respuesta adaptativa. Gracias. Hola, mi nombre es Dayana de León y vamos a hablar acerca sobre el tema de activación leucocito, también llamada activación leucocitaria, que es el último tema. Para empezar, quiero que hablemos acerca sobre la sangre, que todos en su mayoría sabemos que es la sangre, pero para aclarar más que nada este tema, porque tiene que ver mucho la sangre con este tema. ¿Qué es la sangre? La sangre es un tejido conectivo líquido que circula en capilares, venas y arterias de nuestro organismo o de nuestro cuerpo. Ahora sí comenzamos acerca sobre la activación leucocito, o más que nada, qué es leucocito o cómo funcionan los leucocitos. Vamos a comenzar dónde encontramos los leucocitos y qué es. El leucocito es un tipo de glóbulo sanguíneo, o sea, una célula de la sangre. Como les comentaba, la sangre tiene que ver mucho con este tema de los leucocitos, porque básicamente es como que su hogar de los leucocitos. También sabemos que se produce en la médula ósea, se encuentra en la sangre y el tejido linfático. Y vamos a ver qué es la médula ósea y el tejido linfático. ¿Qué es la médula ósea? La médula ósea es el tejido y órganos que producen, almacenan y transportan los glóbulos blancos, que ya hemos visto en otro tema anterior de una compañera. Como podemos entender, los leucocitos se producen
en la médula ósea, también sabemos que en la sangre y tejidos linfáticos. Y ahora veremos qué es el tejido linfático, ya que vimos qué es la sangre. Y el tejido linfático es un tejido suave y esponjoso, con muchos vasos sanguíneos, que se encuentran en el centro de la mayoría de los huesos, principalmente en huesos largos, claro, no en todos los huesos, pero en la mayoría de los huesos nosotros encontramos lo que es el tejido linfático. Y vuelvo a repetir, para no quedarnos atrás y entender este tema. La activación de leucocitos o los leucocitos lo encontramos en la médula ósea, la sangre y el tejido linfático. Ahora, la activación de leucocitos la encontramos en la sangre, pues como vuelvo a repetir, ya vimos lo que es el tejido linfático y la médula ósea. Los leucocitos son parte del sistema inmunitario, que igual ya vimos ese tema con mis otras compañeras. O sea, ese es un proceso de los otros temas que ya hemos visto anteriormente. Es un sistema inmunitario del cuerpo y nos ayuda principalmente a combatir infecciones, enfermedades, entre otras cosas. Principalmente son esos, son como nuestros soldados más que nada de nuestro cuerpo. En ausencia de lesiones, los leucocitos se encuentran patrullando. Pongamos que los leucocitos son como nuestros policías de nuestro cuerpo. Se encuentran patrullando, vigilando y se encuentran, acuérdense, en los vasos sanguíneos, o sea, en la sangre. Ellos están atentos más que nada a que no haya infecciones, enfermedades o tejidos lastimados más que nada. Y ahorita vamos a ver cómo es la función o la activación de este tema, que es muy interesante. Adelante veremos. Sin embargo, cuando se produce una lesión, invasión en un determinado órgano o alguna enfermedad, los macrófagos tisulares liberan una serie de citocinas inflamatorias, que ahorita vamos a ver acerca sobre esas, que activan la endotelio. Ahora, veremos qué son los macrófagos tisulares. Los macrófagos tisulares, más que nada, es un tipo de glóbulo blanco que rodean los microorganismos malos más que nada y casi rodeándolos los destruye más que nada. Entonces, eso es como una protección a nuestro cuerpo antes de que los leucocitos lleguen allá. O sea, son como los policías, vigilan, pero también aparte de eso, hay otros procesos que rodean los microorganismos malos y eso es lo que atacan más que nada y destruyen ese tipo de cosas. Más adelante les mostraré tal vez unas imágenes si es posible. Y las citocinas inflamatorias, para que podamos entender este tema. Las citocinas inflamatorias también tienen otro nombre, se llaman citoquina y afectan el crecimiento de las células sanguíneas. O sea que si hay es un tipo más que nada de protección. Si hay algún daño, una lesión, una enfermedad, entre otras cosas, lo que hacen es detener más que nada las células sanguíneas para que los leucocitos puedan llegar y más que nada apoyar a ese. Y el endotelio, ese es un dato muy interesante para mí, la verdad creo que no lo sabemos. El endotelio es más que nada una monocapa que separa el tejido con la sangre. Entonces es como la barrera de otro lugar a otro lugar, hace que no se junten. Es una separación que hace el endotelio. Y ahora sí, ahí viene la activación, que siento que es algo muy interesante y presten mucha atención. La activación del endotelio implica un aumento de expresión. O sea, va activando, ahí es cuando activa más que nada esta función de los leucocitos. Que adhesivas o adhesión más que nada. Ahí más adelante veremos es eso. Así como un aumento de la expresión de una quiniosina. Con calma veremos qué es la quiniosina. Que también traen los leucocitos y al foco de inflamación. ¿Y qué es la foco de inflamación? Es donde está como dañado, donde está la infección, la enfermedad, entre otras cosas. Entonces es cuando van los leucocitas. ¿Y qué son las quimiosinas? Son una familia de citocinas, de lo que ya vimos más que nada. En pocas palabras, son proteínas que las células las secretan o la hacen. Lo que a las quiniosinas, su función más que nada es la migración celular, o sea que los leucocitos o las células abarcan lo que es
al foco de inflamación, transportan más que nada. Es como cuando una persona va en un colectivo, es el transporte de eso. Entonces esas son las quimiosimas más que nada. Ese es un dato importante o interesante más que nada de este tema, que la verdad es algo que debemos de saber, es algo curioso. Este tema tiene muchas curiosidades. También comienza así el proceso por el cual los leucocitos más que nada atraviesan la pared del endotelio. Y acuérdense que es el endotelio. El endotelio es el tejido o la barrera que separa lo que es la sangre y el tejido. O sea, es la separación y la barrera. Eso es algo que debemos recordar, porque veremos más que nada lo que es veremos más que nada en ese tema en adelante esos términos. Para no hacerlo más largo también, para hacer los leucocitos, hacer esa función o atravesar eso, hay tres fases en este punto. La fase Rollin o radamiento. Son raros nombres, pero también veremos cuál es la función de ellos. También la adhesión firme, y la adhesión firme, también veremos cuál es la función y todo eso. La extravasación leucocitaria o diapedesis, y también veremos acerca sobre qué es eso y cómo es que va funcionando todo el proceso, y al final veremos como un resumen de este tema, que es algo amplio, pero al momento de entenderle es algo fácil. Y Rollin o radamiento, como habíamos dicho, son nombres raros, pero ahorita entenderemos cómo es que se hace esta fase. Dice, la migración de leucocitos al foco inflamatorio. ¿Y cuál era el foco inflamatorio? Este foco inflamatorio, acuérdense que es donde está lesionado la enfermedad, entre otras cosas. Esto es muy importante acordarse, el foco inflamatorio. La número 2, adhesión firme, es una vez que ya ha producido la interacción de leucocitos a endotelio, que ya sabemos que es el endotelio, se produce una adhesión. Es como un pegamento que hace al tejido, como que una barrera para protección de eso, y esa adhesión es firme. Para terminar con la tercera fase, es la extravasación leucocitaria, o también llamada diapedesis. Esos también salen nombres raros. Es un paso crucial de la respuesta inflamatoria. También implica la transferencia, se podría decir, de los leucocitos, la transferencia sanguínea de la sangre a los tejidos, donde hace la función de los leucocitos a los tejidos. Y espero que le hayan entendido el tema. Es algo interesante porque más que nada habla acerca sobre cómo es que hace, digamos, de una enfermedad, los leucocitos van a protección de ellos. Bueno, este ha sido nuestro tema. Espero les haya gustado y hayan prestado mucha atención.